Bienvenidos, señores magistrados, jueces de letras, jueces de sentencia y defensores públicos. La Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro les da la cordial bienvenida al programa de capacitación, parte especial del Código Penal, Decreto 130-2017, título 27 sobre los delitos contra la administración pública. En este caso, a mi persona, Carlos Gustavo Quiros Canales, juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, se me ha permitido brindar esta ponencia acerca de los capítulos 8 al 11 sobre abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario. Desde esta perspectiva, vamos a establecer la metodología y es que para tal efecto hemos planteado los conceptos generales que son necesarios sobre cada título de capítulo que se refiere a esta temática. En este caso en particular, el abuso de autoridad y por otra parte, cuáles son los deberes de los funcionarios. Y desde esa perspectiva pasamos a lo que es un concepto desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene que ver con lo que es el funcionario público. Y es que debemos de interpretar que toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo o judicial o administrativo de un estado parte, ya sea designado o que se encuentre elegido de manera permanente o interina, bien sea de carácter remunerativo o de forma honoraria, se considerará entonces funcionario público. De igual forma, nos permitimos establecer el objeto de la administración pública desde la perspectiva de la Ley General de la Administración Pública y pasamos entonces a cuestionarnos, ¿qué exige la función pública? Y es precisamente la existencia de un órgano estatal que realiza un acto que consigue finalidades públicas y no privadas. ¿Cuáles son los antecedentes de los delitos contra la administración pública? Precisamente el título 13 sobre los delitos contra la administración pública contenidos en el Código Penal, decreto 144-83, donde se encuentra lo que es el artículo 393 que refiere un concepto general de funcionario público. Es importante aclarar que ninguno de los articulados del actual título sobre delitos contra la administración pública en el nuevo Código Penal se encuentra consignado un concepto de esta naturaleza. Pasamos entonces a establecer cuáles son las perspectivas de protección del bien jurídico y es la necesidad de proteger el normal y buen funcionamiento de las funciones públicas que detentan las autoridades y sus agentes para asegurar su completa y eficaz ejecución bajo la correcta prestación del servicio público a los ciudadanos. De igual forma, busca proteger la integridad de la organización estatal de las autoridades y de forma más estricta esta figura delictiva de abuso de autoridad lo que pretende es penalizar los actos abusivos incurridos por el funcionario público con el objeto de velar por el respeto irrestricto del orden jurídico. De igual manera, pasamos entonces a lo que es determinar quiénes son los sujetos activos en el capítulo sobre abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios públicos. Serán entonces aquellas personas que de acuerdo a las características personales y aquellas características esenciales puedan entonces ostentar el cargo de funcionario público o ejercer un cargo de carácter público. Y el sujeto pasivo, en este caso, será la administración pública. Además, el sujeto pasivo de la conducta penal será entonces cualquier persona natural o jurídica. En doctrina, se consideran a su vez sujetos pasivos quienes sufren la acción arbitraria del funcionario público, es decir, aquel que sufre las consecuencias del abuso de autoridad. Previo a establecer el comportamiento típico en sus distintas modalidades del artículo 499, es importante señalar que el abuso de autoridad en diferentes legislaciones de América Latina
y de Europa se contemplan aquellos actos arbitrarios que causen perjuicio a alguien, o por otra parte, el ordenar un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Estos dos son presupuestos independientes de abuso de autoridad. Y comprenderíamos entonces por actos arbitrarios todo aquello que concrete algún abuso de los poderes atribuidos al funcionario público. El acto contrario a los deberes del cargo como violación de la ley, o porque sin haber violación de la ley, el acto constituye un ejercicio abusivo de las funciones discrecionales que no pueden ser objeto de legitimidad por ese funcionario. En resumen, la arbitrariedad en sí se puede establecer bajo tres enfoques. Por un lado, la violación a la ley o de inobservancia a las formas legales prescritas. Por otra parte, ser consecuencia de los excesos o los límites de competencia de ese funcionario público. Y finalmente, por el abuso de los poderes discrecionales a los cuales se le han atribuido al funcionario público. Pero es importante aclarar que estas dos modalidades de abuso de autoridad no se encuentran estipuladas en la redacción del artículo 499, dejándose a nuestro criterio un vacío jurídico y a su vez evidencia de un retroceso legislativo en la lucha contra la corrupción. Al modificar la pena de prisión de 3 a 6 años y una inhabilitación especial por el doble de la condena de prisión consignada en el artículo 349 del Código Penal actual, a una sanción penal que excluye lo que es la privación de libertad y solo deja como y solo deja como pena la inhabilitación especial por un término de 3 a 6 años. Dicho esto, las distintas modalidades del artículo 499 de tipicidad objetiva se encuentran en primer término en el numeral 1, cuando se establece que como conducta típica la negación del funcionario público a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales o decisiones u órdenes de la autoridad competente. En ambos casos deben estar revestidos de las formalidades legales correspondientes. Caso contrario, existe una excepción a dicha regla general, pues no se imputará responsabilidad penal a funcionario que no cumpla con resoluciones que llevan implícita una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier manifestación legal. ¿Por qué? Porque definitivamente nadie está obligado a cumplir órdenes o a obediencia de resoluciones cuyos mandatos son contrarios a la ley y a la Constitución de la República. Posteriormente, hacemos un énfasis en el numeral 2 del artículo 99 con respecto al numeral 2 del artículo 349 del Código Penal actual. Y nos permitimos hacer la lectura. Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes, puntos suspensivos. Versus el artículo 499, numeral 2. Quien indebidamente omite, rehúse o retarde cualquier acto propio de las funciones que desempeñan, puntos suspensivos. Bajo esta modalidad del artículo 349, numeral 2, es cuando identificamos la naturaleza de los actos arbitrarios, las extralimitaciones o actos abusivos en el ejercicio de su función pública. Pero al confrontarlos con lo que es cualquiera de los numerales del artículo 499, no se encuentran claros, precisos y coherentes con los presupuestos que hemos enunciado. Es más, la conducta típica antes descrita de lo que es el numeral 2 es más en función de una violación de deberes de funcionario que de abuso de autoridad en sí misma. De tal forma que ya una vez establecido estos presupuestos, vamos entonces a establecer cuál es lo que se exige en el numeral 3 y en el numeral 4. Y es que en ambos casos se refiere a requerimientos. Por un lado, que se hagan por autoridad competente y por otro lado, que se hagan por un particular. En el primero de los casos, que
esa debida cooperación no se hace en perjuicio de la Administración de Justicia u otros servicios públicos. Y por otra parte, que esa debida colaboración o prestación de auxilio no se hace contra ese particular, aún teniendo claro la obligación que tiene por razón de su cargo. Y es precisamente para evitar un mal o un delito. Y siempre se abstendrá de no realizar esa prestación de auxilio. Bien, ahora vamos a establecer lo que es la tipicidad subjetiva. Y es importante tomar en consideración que si existen 4 modalidades de tipicidad objetiva, tendremos que analizar 4 tipicidades de carácter subjetivo. En todas estas, lo que requiere es un carácter doloso, en el primero de los cuales se refiere a que el funcionario público debe tener conocimiento de la existencia de la resolución judicial o decisión u orden de autoridad. Por otro lado, expresar de forma manifiesta y deliberada y consciente que está en plena disposición de no realizar lo que se le expone ante esos mandatos que se le ponen a su disposición. Es decir, esa persona se niega de manera injustificada a cumplir con dichos presupuestos. De tal forma que siempre es necesario que tengamos en consideración que estas personas deben de cumplir siempre y cuando con ese mandato sea revestido de las formalidades legales. Caso contrario, no están obligados a cumplir ningún tipo de resolución. Seguimos entonces con la tipicidad subjetiva de lo que es la conducta dolosa en el numeral 2. Requiere entonces de que el sujeto activo conozca el cuadro fáctico, en este caso omitir, rehusar, retardar cualquier acto propio de su función pública. Y por otra parte, que tenga plena disposición y ánimo de causar perjuicio a la administración pública. Por otro lado, el numeral 3 lo que exige es que este funcionario, teniendo pleno conocimiento de la obligación que tiene por razón de su cargo, no presta la debida cooperación o auxilio a personas que lo requieren o, en su caso, a la autoridad competente que lo requiere. Pasamos entonces a las consecuencias jurídicas de este artículo. Y es que identificamos que en los numerales 1, 3 y 4 deberán ser castigados con penas de inhabilitación especial, como lo hemos planteado, y en el numeral 2 lo que se hace es un aumento de 1/3 de la pena establecida para los numerales 1, 3 y 4. Aquí, en esta presentación, ponemos a disposición un análisis comparativo entre las penas consignadas en el artículo 349 y las penas consignadas en el 449 que ya hemos hecho referencia. Luego entonces pasamos a lo que es el artículo 500 sobre la anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas. Para tal efecto, hemos dispuesto 3 conceptos distintos que se ponen a su disposición: anticipación de funciones públicas, prolongación de funciones y abandono de funciones públicas. De tal forma que el bien jurídico protegido en este caso siempre será la necesidad de proteger el normal y buen desarrollo de las funciones públicas que detentan las autoridades y sus agentes. Pasamos entonces a establecer que los sujetos activos y pasivos en este artículo 500 son los mismos consignados para el capítulo de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Pasamos a lo que es importante solamente tomar en consideración lo siguiente: que los sujetos activos, en este caso en particular de anticipación de funciones públicas, puede ser un particular. ¿Por qué? Porque el sujeto activo en este caso no ha adquirido la condición de representante de la administración pública al no haber accedido a la condición de funcionario público. La otra modalidad de sujeto activo en la misma tipificación de anticipación de funciones, no existe ninguna problemática porque lo que exige es que sea funcionario público para que incurra en ese tipo penal. De igual forma, están los otros presupuestos de prolongación y abandono de funciones públicas. Para pasar entonces
a lo que es la tipicidad subjetiva. Y es precisamente que la anticipación de funciones públicas, el sujeto activo conoce los requisitos legales que requiere para comenzar el ejercicio de su función pública. Es una actuación de carácter dolosa y tiene conocimiento de estos y no los cumple porque no lo quiere hacer. De forma manifiesta y deliberada, causa perjuicio al correcto funcionamiento de la administración pública. Ejemplo, aquella persona que ha sido nombrada como en el cargo público X y simplemente no cumple con la promesa o juramento de ley, o en su caso algunos cargos que requieren de prestar una fianza y este sujeto la omite con plena conciencia y voluntad de hacerlo. Desde esa perspectiva, entonces, la misma temática surge para la prolongación de funciones y el abandono de funciones públicas. Ambos conceptos hay que tenerlos correctos, bien claros. Conocimiento actual de que en efecto ya ha cesado en el ejercicio de su cargo y que de manera manifiesta y deliberada continúa en el ejercicio de sus funciones públicas con ánimo de causar un daño o perjuicio a la administración pública. Y en el abandono de funciones es precisamente aquello que hace referencia a este aspecto, es que el sujeto no tenga causa justificada para para abandonar sus funciones públicas. Ya en la consecuencia jurídica de estos tipos penales, lo que conlleva son siempre solo dos penas, una de inhabilitación especial y una de carácter patrimonial. Se excluye en todo caso la pena de privación de libertad. Hay que tomar en consideración que como existen tres modalidades de tipicidad, existen tres modalidades de consecuencias jurídicas o penas. Pasamos al capítulo, 9, sobre la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Entonces, nos cuestionamos, ¿en qué consiste la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos? Bajo estos parámetros se encuentra el artículo 501 y es el que hace referencia a la sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos. ¿Bajo qué presupuesto? Que sea un funcionario público el que se encuentre bajo la custodia de estos documentos y que en razón de su cargo, él le corresponde ejercer lo que es la custodia de los mismos. Y por ende, bajo una condición manifiesta y deliberada, hace destruirlos, los sustrae, los oculta o los inutiliza con el propósito de causarle un perjuicio a la administración pública o, en su caso, sobre el sujeto pasivo de la conducta, que será cualquier persona natural o jurídica. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal? Será el hecho de proteger la dignidad de la función pública o los deberes de lealtad y finalidad para con ella, justo o junto con la correcta funcionamiento de la misma. De igual forma, será también, de términos generales, el bien jurídico protegido, la administración pública en su organización interna y en la realización con los ciudadanos. Para pasar entonces a establecer quiénes son sujetos activos y quiénes son sujetos pasivos. En toda esta dinámica serán funcionarios o autoridades públicas. Los requisitos que exige el tipo penal es que tengan esa calidad o característica de ser un funcionario. Pasamos entonces a la tipicidad objetiva a la cual ya hemos hecho referencia. Y sobre la tipicidad subjetiva, ¿qué requiere? De carácter doloso, ese funcionario público debe actuar con ánimo de sustraer, ocultar, destruir o inutilizar los documentos cuya custodia le estén encomendadas en razón de su cargo. De tal forma que en este caso en particular se requiere que el dolo del funcionario público debe abarcar el alcance de la acción como la naturaleza de los documentos que constituyen su objeto. Y
¿Qué se conlleva entonces como consecuencia jurídica? Vean ustedes, 3 modalidades de pena. Pena de privación de libertad, de prisión de 2 a 4 años, una multa de 200 a 400 días e inhabilitación especial de 5 a 10 años. ¿Qué identificamos en esto? Que la sustracción, destrucción, ocultación, inutilización de documentos es más grave que el abuso de autoridad contemplado en virtud de que no tiene pena de privación de libertad. Ya con el artículo 503 sobre acceso a documentos secretos, la misma metodología para todos. Nos cuestionamos, ¿en qué consiste el acceso a documentos secretos? ¿Cuáles son los parámetros de protección de este tipo penal? Será el ámbito en sentido estricto de la información de carácter exclusiva de la administración pública y siempre la organización interna de la administración pública como la realización con los ciudadanos. Pasamos entonces a lo que es el acceso a documentos secretos y es precisamente quiénes son sujetos en la tipicidad de este tipo penal. Será siempre funcionarios públicos y serán siempre la administración pública como sujeto pasivo y como sujeto pasivo de la conducta cualquier persona natural o jurídica. Pasamos entonces a la tipicidad objetiva. En este caso, vamos entonces a confrontar qué se requiere, cuáles son los presupuestos. Siempre tiene que ser un funcionario público que no comprendido en el artículo anterior, es decir, a quien se le haya encomendado la custodia de documentos respecto de autoridad competente y que con pleno conocimiento y sin la debida autorización accede o permite acceder a documentos secretos cuya custodia le están confiados por razón de su cargo. Posteriormente, nos vamos a la tipicidad subjetiva. Siempre será de carácter dolosa y lo que requiere aquí es conocimiento de ese funcionario público sobre el carácter secreto de los hechos que revela, así como que esos hechos que revela deberán derivarse en razón de su cargo. Y por otro lado, es la acción consciente y deliberada de revelar esos secretos o de acceder a esos documentos secretos. ¿Cuál es la pena o consecuencia jurídica? En este caso, este tipo penal solo hace referencia a 2 tipos de pena, a lo que es la pena de carácter patrimonial, que es multa de 200 a 400 días en razón de cálculo de días multas, y la inhabilitación especial por un tiempo de 5 a 10 años. Este tipo penal tampoco se prevé pena de privación de libertad. Pasamos al artículo 504 y es, en este caso, lo que corresponde a la responsabilidad de los particulares y viene a ser una excepción a la regla general en los delitos contra la administración pública, porque el sujeto pasivo que exige este tipo penal es de carácter particular, es decir, no requiere de características especiales ni calidades especiales para incurrir en esto. Únicamente que el sujeto activo se le haya encargado por accidente el despacho de custodia de documentos o comisión por el gobierno o autoridades o funcionarios. Viene al caso, por ejemplo, una persona que ha sido depositario, nombrado depositario en un caso particular de esta naturaleza, luego y los hace desaparecer o ocultar o destruir. Entonces, el bien jurídico protegido será siempre la administración pública y el sujeto pasivo igual, y siempre hay que recordar que sujeto pasivo de la conducta puede ser cualquier persona natural o jurídica. Pasamos entonces a la responsabilidad de los particulares bajo los presupuestos de tipicidad objetiva, y lo que identificamos en este caso es que hacen un reenvío de conducta típica al artículo 502 y al artículo 503, para luego entonces establecer cuál es lo que se exige desde el punto de vista de tipicidad subjetiva. Es un carácter doloso. Esto implica que requiere que el sujeto, para poder incurrir en esta acción, se le haya otorgado previamente custodia de documentos por mandato o comisión
del gobierno o de funcionario o autoridad pública. De igual forma, debe de estar con pleno conocimiento y que lo que va a inutilizar esos medios o puestos para impedir ese acceso a documentos secretos. Y finalmente en este artículo lo que identificamos es dos modalidades de pena, una de carácter patrimonial y otra de inhabilitación especial, y se excluye en este caso lo que es la pena de privación de libertad. El artículo 505 habla sobre la revelación de secretos. ¿Y qué implica la revelación de secretos? Implica que el bien jurídico protegido será la información de carácter exclusivo y confidencial de la administración pública. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos? Solamente quienes ostentan el cargo de funcionarios públicos y a quienes se les haya otorgado por razón de su cargo secretos o cualquier información que no deba ser divulgada. ¿Qué pasa si el funcionario público revela un secreto de los que ha tenido conocimiento, de los que no ha tenido conocimiento por razón de su cargo? Como jueces, debemos establecer que no puede ser sujeto de sanción penal. El sujeto pasivo en este caso será siempre la administración pública y como sujeto pasivo de la conducta, cualquier persona natural o jurídica. Bajo estos presupuestos es importante aclarar que el artículo 349 del Código Penal actual consignaba la revelación de un hecho como secretos en una modalidad de abuso de autoridad. O sea que en el actual Código Penal es un avance haberlo excluido de esa tipificación porque no es ningún tipo de abuso de autoridad, sino que es una revelación de secretos que es propia de un delito autónomo e independiente. Luego pasamos a la tipicidad subjetiva de este artículo y consideramos siempre un tipo de carácter doloso, el conocimiento del funcionario público sobre el carácter secreto de los hechos que revela, que esos conocimientos o esos hechos que revela deberán derivarse de razón de su cargo. Y siempre tener conocimiento actual de estos y querer realizar la acción que se propone. Luego pasamos a las consecuencias jurídicas y vemos que existen tres modalidades de revelación de secretos, por tanto hay tres modalidades de pena. Pero siempre esta revelación de secretos constituye tres modalidades: prisión, o sea, privación de libertad, una pena de carácter patrimonial y lo que es una pena de inhabilitación especial. Es decir, la revelación de secretos es más grave que un abuso de autoridad. Bien, pasamos al capítulo 10 sobre usurpación de funciones y simulación de cargo. Nos hemos permitido establecer un concepto breve sobre usurpación de funciones de Muñoz Conde. Pasamos a establecer que el bien jurídico protegido siempre será la administración pública y el sujeto activo puede ser cualquier persona en virtud de que no exige ninguna cualidad, ninguna característica especial para tal efecto. Los sujetos pasivos podrán ser entonces personas naturales o jurídicas de la conducta, ¿verdad? Y pasamos a la tipicidad objetiva, que ese sujeto lo que se le exige como presupuesto de tipificación es que ejerza actos propios de un funcionario o autoridad pública atribuyéndose carácter oficial sin autorización legal correspondiente. Por cuanto, ¿en qué parámetros vamos a desarrollar la tipicidad subjetiva? De carácter doloso, cuando ese funcionario de manera consciente, de manera actual, con pleno conocimiento que no está en el ejercicio de ningún cargo, realiza actos propios de un funcionario público arrogándose facultades que no le han otorgado sin la autorización correspondiente. Y la pena o consecuencia jurídica de la usurpación de funciones será en este caso de 6 meses a 2 años y consecuentemente una pena de carácter patrimonial de multa. Y es importante que hagamos acá un análisis comparativo entre el artículo 507 y el artículo 471 del mismo Código Penal. En el primero de los casos, la usurpación de funciones y simulación de cargos por particular se encuentra en el tipo penal, en el título de delitos contra la administración pública.
tiene un contenido similar al artículo 471, pero en esta vez hay una pena menor, porque la modalidad de pena es de 6 meses a 2 años y una multa de 100 a 200 días, mientras que la usurpación de funciones públicas corresponde al título de los delitos contra la fe pública y solamente se estipula como una prisión de 1 a 4 años, pero el contenido es el mismo. Pasamos finalmente al capítulo 11 sobre las disposiciones comunes y en este caso en particular hace referencia a la punición de actos preparatorios. Es importante señalar que por primera vez en el Código Penal se incluyen en los delitos contra la administración pública la punición de actos preparatorios cuando se conspira, cuando se propone, cuando se provoca actos que atentan contra la administración pública. Y bajo estos presupuestos lo que se hace es que las personas que sean declaradas culpables bajo estos presupuestos se les disminuirá la pena en 1/3 a la que corresponden por los delitos antes relativos al título correspondiente. Pasamos al artículo 510, que es sobre la colaboración eficaz con las autoridades. ¿Y qué es lo que propone este artículo? Es que el sujeto activo que colabore de manera efectiva con las autoridades para prevenir la comisión de delitos contra la administración pública podrá entonces ser sujeto de una sanción y se le reducirá en 2/3 la pena que corresponderá al delito por el cual haya sido declarado culpable, siempre que esa colaboración sea eficaz y atenúe sus efectos, siempre que pueda aportar a través de su colaboración eficaz pruebas de en otros delitos ya cometidos, o cuando a través de esta colaboración se identifique la persecución y procesamiento de otros responsables. Finalmente tenemos otro artículo que se encuentra en lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es en cuanto a la tráfico de influencias y cohecho. Pero esperamos que no proceda lo que es la exclusión de todo el capítulo de responsabilidad penal de personas jurídicas, en virtud de que en la actualidad hay indicios de que y peticiones para que sean excluidas en el ámbito del Código Penal que entrará en vigencia. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para responder a sus inquietudes. Feliz día.